Mis saludos, estudiantes, profesores y demás televidentes que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase en la preparación para los exámenes de ingreso. Hoy vamos a dar nuestra última clase en este ciclo que hemos mantenido de clases metodológicas y nos vamos a dedicar, como habíamos orientado en la clase anterior, a documentos históricos. Recuerden que siempre en una prueba de ingreso los documentos juegan un papel importante, es parte del propio contenido. Incluso cuando uno hace una valoración de una personalidad o va incluso a explicar el contenido de un periodo histórico o de un hecho histórico, siempre a veces encontramos documentos que tipifican todo esto que estamos planteando. Pero siempre que hablamos de documentos, a veces creemos que el documento hay que razonarlo o tener una idea concreta de él desde el punto de vista textual, o sea, hay que memorizar todo el documento. No es así. El análisis con documentos tiene distintas variantes y una de las cosas que queremos orientar desde un inicio es eso, cómo trabajar un documento histórico, qué elementos no nos pueden faltar y después, bueno, vamos a demostrar todo ese trabajo metodológico con hechos concretos, o sea, nos vamos a trabajar aquellos documentos que consideramos de mayor prioridad, por eso hablamos de documentos priorizados. No quiere decir que sean los únicos, hay otros documentos que por el tiempo no nos va a permitir trabajar, pero son documentos que ustedes tienen que tener también presentes, por lo menos para la valoración que hagan de una personalidad y hablen de ideas de esa personalidad, los documentos son un reflejo de esas ideas o simplemente cuando caractericemos un periodo histórico. Quiere decir que el trabajo con documentos es un periodo, una situación bien concreta. Pero vamos a empezar, vamos a la parte metodológica y vamos a recordar. Recuerden que en la clase anterior habíamos trabajado las personalidades históricas, aquellas que representan etapas determinadas y que cuando uno habla de guerras por la independencia hay personalidades que rápido nos vienen a la mente y así ocurre en cada una de las etapas históricas. Pero cuando valoramos las personalidades nosotros dimos el algoritmo de trabajo de una valoración como idea general, como habilidad general. Vamos a recordar esto que ya lo conocemos en la clase anterior para después llegar al documento histórico. Vamos allí, valoración, mírenla allí. Recuerden estas ideas, es la forma superior de análisis que implica crítica, es necesario estudiar el objeto en todo su desarrollo, determinar su importancia histórica, o sea, su trascendencia, la confrontación de ese objeto que estamos valorando con los diferentes puntos de vista, o sea, ver el objeto en todos sus momentos y por lo tanto verlo desde el punto de vista político, cultural, económico, en el momento en que se desarrolla, y elaborar juicios de valor acerca del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que la valoración, siempre que hagamos el análisis de todo un objeto, lo ubiquemos en el contexto histórico, en su propio desarrollo, también hay que llegar a conclusiones. Y creo que esto es importante porque cuando hablamos de conclusiones, siempre que terminemos una valoración, hay que emitir un juicio, por eso lo decimos al final, hay que emitir un criterio. Y nosotros desde este punto de vista, en el momento en que estemos haciendo valoraciones, siempre vamos a emitir nuestro propio criterio. Ya ustedes conocen en las personalidades las variantes que hay para la valoración, cuando se hace de forma directa la valoración o simplemente cuando una personalidad habla de otra, da términos, da un criterio y entonces uno va a argumentar lo que se está planteando sobre esa personalidad. En los documentos entonces tenemos que profundizar, porque vamos a valorar, vamos a emitir un juicio, un criterio de lo que estamos leyendo, vamos a establecer las ideas rectoras de ese documento para después llegar a una conclusión y considerarlo un documento dentro de la etapa progresista, un documento que posibilita o demuestra todas las particularidades de un periodo histórico. Por lo tanto, vamos al documento. ¿Cómo valoramos un documento histórico? Vamos allí. Cuando hacemos la valoración, partiendo de la idea general de lo que es la valoración, veamos allí entonces en pantalla. Título y autores, autor o autores. Siempre es importante tener en cuenta que cuando valoremos un documento histórico hay que ubicar quién es el autor o los autores de ese documento para entonces a partir de él saber cuál es la dirección del documento, cuáles son sus objetivos, porque está en vínculo con el pensamiento de esa personalidad que es el autor del documento. Tiempo y espacio histórico, o sea, ubicar el documento en el momento en que se escribe. Sí, porque a veces sacamos de contexto histórico el documento, le damos una lectura en otro momento histórico y entonces no somos capaces de llegar a una conclusión del documento porque lo sacamos del momento en que fue escrito o por qué fue escrito. Las ideas fundamentales, y me detengo rápido allí, ya ahorita lo decía, los documentos tienen distintas formas de trabajarlo. A veces hay estudiantes que tienen una memoria prodigiosa, eso siempre lo hemos visto, porque son capaces de retener varias cantidad de elementos en su mente y cuando hablamos de un hecho es capaz de repetir párrafos enteros de un documento.
Esa puede ser una variante, utilizar frases directas del documento. Pero ¿cuál es la variante que más utilizamos siempre nosotros? Parafrasear el documento, tener una interpretación del documento y entonces cuando nos los preguntan, llegar a conclusiones, pero a partir de mis ideas, qué puse yo del documento, qué interpreté a partir de lo que he leído y entonces llegar a conclusiones. Estoy haciendo una valoración y al final llego a conclusiones, por eso estoy haciendo una valoración. Volvemos a pantalla para ver otros pasos importantes. Los intereses clasistas, o sea, nos estamos refiriendo al autor y al objetivo del documento. Entonces por ahí extraemos cuáles son los objetivos de clase, a qué intereses de clase va a responder ese documento, el carácter que tenga ese documento a partir de los objetivos, el interés de clase, hacia quién va dirigido, cuáles son sus fundamentos, la importancia, la trascendencia del documento. Y lo más importante, ese documento relacionado entonces con el tema que estamos abordando. Por eso ahorita decíamos, no lo vamos a sacar de un contexto, vamos a ubicar el documento donde fue escrito y sobre la base de él entonces vamos a trabajar el documento histórico. Creo que son pasos, ya en otros momentos lo hemos mencionado, pero volvemos a insistir por la importancia, siempre en un examen de ingreso se trabaja un documento porque es parte del propio trabajo de la prueba de ingreso. Puede ser en un caracterizar, puede ser directamente una pregunta. Ustedes tienen varios ejemplos, sus maestros lo han trabajado con ustedes. Las variantes de preguntas donde aparecen documentos históricos. No se me olvida la vez que preguntaron en un ingreso una idea donde había que argumentar con 5 ideas contenidas del manifiesto de Montecristi. O sea, había que hablar del contenido de ese documento. Y hubo problemas porque el alumno aprendió lo general. Quien lo escribió, en el momento, en el lugar, la fecha. Sin embargo, no fue capaz de llegar al contenido porque no estudió las ideas fundamentales del documento. Y eso es una de las alertas que yo quiero hacer. No es que ahora yo me aprenda una línea general del documento y ya, vamos a tratar de buscar elementos. Ustedes tienen todas las posibilidades, tienen un libro de texto donde incluso hay fragmentos de los documentos que se encuadran para darle una importancia. El maestro con ustedes trabaja distintas variantes que les posibilita ir directamente al documento histórico. Y ese es el objetivo, que ustedes tengan en cuenta los documentos. Vamos a los documentos, que son varios, al menos quiero tener una referencia rápida de cada uno de ellos para que esto les sirva de modelo y por lo tanto, cuando ustedes ahora ya se queden solos en su trabajo, entonces sobre esta base ustedes trabajen todas estas ideas, recuerden cada uno de los pasos metodológicos y como esto tiene otros recursos para trabajar, recuerden que hay distintas variantes, está QEduca, está el repasador virtual, o sea, ustedes tienen variantes para tener todo esto a la mano. Vamos a empezar, vamos a los documentos, vamos en orden cronológico por periodos históricos, vamos allí. Primer documento que me interesa que ustedes le den una prioridad. Contra la anexión. Todo el mundo rápido recuerden, yo les pongo siempre la fecha y siempre le voy a poner el autor si lo lleva. ¿Qué es el documento? ¿Qué dice contra la anexión? Creo que el título ya lo está diciendo todo. Es un documento de José Antonio Saco, miren el autor debajo. José Antonio Saco es el representante de la segunda generación reformista. Recuerden que uno de los grandes méritos, y lo vimos en la clase anterior, de José Antonio Saco es las críticas que hace al sistema colonial español y sobre todo a la trata negrera y cómo ya propone la abolición de la esclavitud. Pero miren ahora, se opone a la anexión, lo vimos también. ¿Y qué dice este documento? Que es la recopilación de algunas de las ideas de él. Demuestra las consecuencias negativas que traería para Cuba la anexión, que sería una absorción y en especial la pérdida de la nacionalidad. Saco insistía mucho y su polémica con los anexionistas era esta, que la anexión a los Estados Unidos no sería algo favorable para Cuba, porque Estados Unidos es totalmente diferente en idioma, en costumbres, en manifestaciones, en la propia historia de ellos. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer Estados Unidos con todo su poderío? Nos iba a absorber y íbamos a perderlo todo. Para él la mayor preocupación era esta, la nacionalidad. Y ya ustedes conocen el concepto de nacionalidad. Por lo tanto, es un documento que hay que tener para la caracterización. Y además esto es parte de la propia valoración de la personalidad. Porque cuando ustedes valoren a Saco, ya tienen un elemento para trabajar, el artículo contra la anexión. Este es un artículo que es muy importante, sobre todo en esta etapa que estamos trabajando. En el tema 1, recuerden que hay varios documentos. Está la política de la fruta madura, pero bueno, ya la trabajamos en las líneas cuando trabajamos la hostilidad norteamericana, por eso no nos detenemos en este documento, pero es parte de este periodo histórico que estamos trabajando.
Este es el tema 1, uno de los documentos que yo quiero priorizar de este primer tema del contenido. Vamos a la guerra. En la guerra ustedes tienen varios documentos, sobre todo muchos de ellos son uno es programa de lucha y otros son cartas. Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos allá. Ahí tenemos el primero, manifiesto del 10 de octubre. Primera sugerencia, siempre que mencionemos el título del documento, ese 10 va con letra, porque a veces por abreviar ponemos un 10 como la fecha. Y el documento cuando fue escrito se le puso manifiesto del 10 de octubre. Otro detalle, cuando ustedes vayan a trabajar en manifiesto del 10 de octubre, recuerden algo importante, ese es el nombre que lo conocemos en la historia de Cuba, pero ustedes en el libro tienen el nombre original y es importante que lo tengan en cuenta. No vaya a ser que en el ingreso, en vez de preguntarle por el manifiesto del 10 de octubre, le pregunten por su nombre original, manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba. Ese es el nombre de él. Y si en la prueba nos lo preguntan y yo no estoy preparado para responderlo, hay que tener en cuenta este detalle. Yo se lo pongo como siempre lo hemos preguntado, manifiesto del 10 de octubre. Recuerden que es el programa de lucha, es la primera declaración de independencia, pero tiene elementos que yo quiero insistir. Vamos a pantalla ahí, mírenlos ahí. Ahí tenemos el manifiesto del 10 de octubre, considerado el programa de lucha de la Revolución del 68, donde se explican las causas, objetivos y principios de la lucha que se ha iniciado. 3 líneas importantes, causas, objetivos y principios de la lucha. Ahí Céspedes, cuando hace toda esta declaración, va explicando cada uno de ellos y el porqué de cada uno de ellos. Por eso decimos que fue la primera declaración de independencia. Y siempre el autor, bueno, Carlos Manuel de Céspedes. Es un documento que sale mucho en el ingreso, es nuestro primer programa de lucha, es nuestra primera declaración. Por lo tanto, es un documento que ustedes tienen que tener a mano siempre que vamos a valorar. Recuerden que a lo largo del proceso revolucionario ustedes trabajaron 3 documentos que se convirtieron en programas de lucha. Este es el primero y representa una etapa histórica, la revolución del 68. Es un documento que por su magnitud puede ser hasta una pregunta de 20 puntos. Y esto es muy importante porque a veces decimos, no, los documentos solamente se caracterizan con 2 elementos. Mucho cuidado. Este es un programa, este es un documento que representa una etapa histórica, tiene sus líneas, sus postulados. Por lo tanto, cuando ustedes lo trabajen, véanlo primero para caracterizar, que es lo más sencillo, pero ya con un nivel mucho más alto. Estamos hablando entonces de una argumentación. Hay que argumentar por qué ese es el documento que se convierte en programa de lucha. Cuidado con él, que a veces nos confiamos, y sobre todo el análisis que hace Céspedes de las causas que llevan al estallido de la revolución. Ese es uno de ellos. Volvemos a pantalla. Otra idea importante, otro documento, también tiene que ver con Carlos Manuel de Céspedes. Una carta que él ya como presidente de la República en Armas envía a un funcionario norteamericano del Departamento de Relaciones Exteriores, Charles Sumner. ¿Cuál es el objetivo de la carta? ¿Cuáles son los lineamientos de esa carta? Mírenla allí. Es la condena a la política de falsa neutralidad aplicada por los Estados Unidos y la ratificación de la lucha por la independencia del pueblo cubano. Quiere decir que estamos hablando de una carta que tiene un contenido antiimperialista. Céspedes está enarbolando ideas muy importantes. Y sobre todo cuando ustedes trabajan el documento, recuerden algo, cuando se inició la guerra y sobre todo el inicio del día 10 de abril del 69, la Asamblea de Guaymaro, Céspedes era un fiel admirador del país norteamericano, de ese país naciente por su desarrollo, por sus características. Además había una deuda. Cuando Estados Unidos se liberaba de Inglaterra, eran las llamadas 13 colonias. Cuba fue el puente que utilizó Estados Unidos para el comercio. Ante el bloqueo inglés, Cuba fue el país que ayudó a Estados Unidos en toda la parte comercial para su lucha por la independencia. ¿Qué esperaban muchos de ellos, empezando por Céspedes? Que eso mismo ocurriera ahora que Cuba iniciaba una guerra por la independencia. Pero no es así. La realidad fue otra y ustedes conocen, bueno, la neutralidad que aplica Estados Unidos y cómo la práctica demostró que esa neutralidad era mentira, era una falsedad. Y esta carta tiene ese objetivo. Primero, condenar esa falsa neutralidad. Condena y aprovecha ese momento para condenar la política represiva española. Y sobre todo, ¿qué ratifica Céspedes en la carta? La independencia. Incluso lean el fragmento final, independencia o muerte. Lo está diciendo todo cuando cierra esa carta. Un documento que es importante, un documento para caracterizar en la prueba de ingreso. Pero con esta dimensión, estamos hablando de un documento que tiene un matiz antiimperialista.
Esa es la carta de este periodo, o sea, estamos hablando de la Guerra de los 10 años. Pero de Martí ustedes conocen varios documentos que tenemos que trabajar. Unos de ellos vamos a utilizarlos aquí, vamos acá. Manifiesto de Montecristi. Cuidado, todavía hay muchachos que me ponen allí Manifiesto de Montecristo. No, Montecristi es la finca donde se firmó el documento. República Dominicana, y ahí radicaba Máximo Gómez. Martí llega a República Dominicana y una de las cosas importantes, el 25 de marzo de ese año 1895, es la firma de un documento que tiene su nombre, Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Así lo tituló Martí, pero la historia lo ha recogido con el nombre de Manifiesto de Montecristi, por el lugar en que fue firmado. Estamos nuevamente hablando de un programa de lucha, y este fue el ejemplo que les puse ahorita. En una prueba de ingreso preguntaron 5 ideas contenidas en ese documento. Por lo tanto, hay que tener claro este contenido. Por eso insistimos en los documentos. Y fue una pregunta de 20 puntos. Vamos entonces a resumir rápido el documento, que eso no puede olvidar. Mírenlo ahí. Considerado el programa de lucha de la gesta del 95. Se habla del reinicio de la lucha, se explican los objetivos y los principios de la revolución. ¿Cuántas ideas ustedes no conocen del documento? Porque estamos hablando de un programa de lucha, y un programa de lucha que, bueno, tiene todos sus matices. Se explica por qué se reinicia la guerra, que no es contra el colonialismo contra el español, sino contra el colonialismo español, que esta debe ser una guerra breve y generosa, no cometer los errores de la guerra anterior. Quiere decir que estamos en presencia de un documento con todos estos matices. Recuerden la experiencia de Martí de todo el periodo en la preparación de la guerra hasta llegar a este momento. Por eso es que este documento se convierte en el programa de lucha de la Revolución del 95. Es un documento que ustedes conocen muy bien, ya fue una pregunta de 20 puntos, ya los estoy alertando. La misma alerta que hicimos en el manifiesto del 10 de octubre, se lo hacemos nuevamente al manifiesto de Montecristi. Estoy hablando de 2 programas de lucha. Pero vamos a seguir, vamos a ver otro documento, otra carta donde está vinculada a la personalidad de José Martí. Ahí está. La carta a Manuel Mercado, que ustedes también la conocen como la carta inconclusa de Martí a Manuel Mercado. Recuerden, esta carta se escribe el día antes de morir Martí, 18 de mayo de ese año 95. Una carta que tiene sus particularidades, ustedes la han caracterizado en varios momentos. Ahí están las ideas más importantes que no se deben olvidar. Carta inconclusa donde se destacan 2 aspectos básicos. Estoy hablando de 2 líneas en la carta. La lucha recién comenzada y la alerta a los pueblos de América de la amenaza yanqui. Se está hablando de una guerra que se ha reiniciado en Cuba por el logro de la independencia, pero además está alertando del peligro, la necesidad que Cuba lograra su independencia para frenar la expansión norteamericana. Por eso es que es considerada como un testamento antiimperialista. Ustedes saben lo que significa la palabra testamento. Es la última voluntad de una persona que después muere y es lo que deja para las futuras generaciones. Por eso esta carta, sus ideas, recuerden que hay ideas que ustedes conocen. En silencio ha tenido que ser, viví en el monstruo y le conozco las entrañas, mi onda de David. Son frases que hemos utilizado mucho en historia, que son parte del contenido de esta carta. Por lo tanto, es una carta que ustedes conocen, pero cuidado, a veces en la confianza está el peligro. A veces estamos estudiando y digo, esto ya me lo sé, no lo estudio, y después en la prueba llega el momento de la prueba, me sale el documento histórico y a esa hora acordarme de los elementos de ella, porque no los retomé, no los reactivé en el momento en que estaba estudiando. Esta es una carta muy importante que conocemos bien, pero no se descuiden de ella. Seguimos. Hay otra carta que ustedes deben tener. Bueno, José Martí ya lo mencionaba. La carta al general William Shafter, 1898. Es una carta que tienen que tener en cuenta, porque cuando ustedes valoran a la figura de Calixto García, esta carta es fundamental porque expresa ese contenido antiimperialista de su pensamiento. La carta, vamos un momentico a ella, mírenla allí, es la defensa a la moral del ejército libertador, una denuncia a la prepotencia yanqui a raíz de la capitulación de Santiago de Cuba y una ratificación de la lucha por la independencia. 3 ideas importantes tiene la carta, ahí están escritas, son 3 ideas que ustedes pueden seguir a la hora de trabajar. Es una carta que hay también que darle prioridad. Recuerden que es una carta que tiene sus matices. ¿Por qué se escribe la carta? Recuerden que el día 16 de julio de ese año 98 se había producido la capitulación de Santiago, la rendición de las fuerzas españolas a las fuerzas norteamericanas.
Calixto García, que había apoyado para que las fuerzas norteamericanas tuvieran el camino abierto para poder desembarcar, ahora no fue llamado, ahora no fue invitado a esas capitulaciones. ¿Quiénes firmaron la capitulación? España y Estados Unidos. Calixto García se entera por una tercera persona de todo lo que estaba ocurriendo. Al otro día, el 17 de julio, entonces Calixto García, recuerden que es lugarteniente general del Ejército Libertador, escribe una carta, que es esta la que estamos mencionando, al general que venía al frente de las fuerzas norteamericanas, William Shafter, donde expone estos criterios. Incluso cuando se le pregunta por qué no dejaban entrar a las fuerzas cubanas a Santiago, ¿cuál es el argumento norteamericano? Para evitar derramamientos de sangre, porque tantos siglos de explotación española a los cubanos, ahora que España se rinde, podía haber una barbarie por parte del Ejército Libertador. Y entonces ahí está la defensa, la moral del Ejército Libertador, cuando él le dice que su ejército es pobre y harapiento, pero conoce los principios de la guerra civilizada. Y por lo tanto, el Ejército Libertador jamás cometería esas atrocidades. O sea, está defendiendo la moral del Ejército Libertador, está ratificando que los cubanos luchan por su independencia, pero además está condenando esa prepotencia norteamericana. Es una carta que tiene estas líneas y ustedes pueden trabajar. O sea, volvemos a pantalla para que ya tengan la idea general de la carta por si a alguien se le quedó alguna idea suelta. Una carta que tiene todas estas particularidades. Ahí está el nombre, Calixto García Íñiguez, figura principal. Estamos hablando de una carta antiimperialista. Lo pueden acuñar así porque el contenido de la carta lo demuestra. Es una carta que tiene estas particularidades. Ya este es el periodo casi final de las guerras por la independencia. Vamos viendo que hay documentos clave. Hemos hablado de cartas, hemos hablado de programas de lucha en las guerras por la independencia y ustedes tienen que tener en cuenta todos estos postulados porque son documentos importantes que me caracterizan la época histórica, me caracterizan las guerras y la posición y el pensamiento de estas grandes personalidades, de los autores de estos documentos. Viene la ocupación militar, otro periodo histórico donde ustedes tienen un documento que hemos hablado muchísimo de él, que ustedes lo hemos visto como medidas aplicadas por la ocupación militar, pero que en la práctica cuando trabajamos la Constitución del 1 se convirtió en un apéndice de esa Constitución. Me estoy refiriendo entonces a la enmienda Pla. Vamos a ella. Bueno, vamos primero a esto. Mira, antes de llegar a la enmienda Pla, porque lo trabajamos, no lo iba a poner a un inicio, pero sí, vamos a hacerlo, porque creo que es importante, porque conociendo la resolución conjunta y el Tratado de París, entonces vamos a ver el contenido de la enmienda Pla. Son tres documentos que yo no puedo separar. Vamos a dar los tres entonces, creo que es mejor para ustedes. Vamos a resolución conjunta rápido. Firmado por el presidente Yankee. ¿Quién era el presidente norteamericano en el periodo de la resolución? Miren el año 1898. Y estoy hablando de un presidente que ya ustedes conocen, porque en el año 1890, cuando era senador, elaboró un documento que se conoce como la Ley McKinley. Y ustedes lo conocen también como el arancel McKinley. Pero ahora en el año 97 es electo presidente norteamericano, William McKinley. Por lo tanto, la resolución conjunta tiene que ver con el gobierno de William McKinley. Firmado por el presidente Yankee, con dos objetivos muy claros. Justificar la intervención y además una declaración de guerra a España. Es un documento muy breve. Cuando ustedes lo analizan se dan cuenta que es un documento que tiene solo 4 artículos. Pero ¿qué artículos? Los dos primeros, si ustedes los leyeron bien, ¿qué dicen los dos primeros? Que Estados Unidos no tiene intereses en Cuba, que solamente quiere ayudar a Cuba a terminar su guerra por la independencia, separarse de España. ¿Qué está diciendo Estados Unidos? Que ellos no van a apoderarse de Cuba. ¿Qué le están diciendo las potencias europeas? Que no, el objetivo no es apoderarse de Cuba, que es ayudarla. O sea, están justificando por qué van a intervenir. Esa es la primera idea de la carta o el documento. Sin embargo, vamos a los dos siguientes, el tercero y el cuarto. ¿Qué dicen? Que España debe terminar la guerra en Cuba y retirarse. Pero si no lo hacen, y viene el cuarto, Estados Unidos se verá obligado a intervenir militarmente. ¿Qué le está diciendo? Como decimos nosotros, lo cañonearon. ¿Qué le está diciendo a España? Que tiene que terminar la guerra porque si no Estados Unidos va a intervenir. O sea, le están declarando la guerra a España, porque España no va a renunciar a su propiedad de Cuba. Por lo tanto, es una declaración de guerra. Así hay que enfocar el documento. Por eso estamos hablando que es un documento que es base después para la enmienda Pla. Por eso no queríamos saltar y directo a la enmienda Pla. Este es el documento que se convierte lógicamente en esa justificación a la intervención. Pero bueno, ustedes saben todo el contenido de la intervención, todos sus postulados, todo en qué terminó. Y al final llega el 10 de diciembre de 1898. Y ahí ustedes conocen un documento muy importante. Vamos a él. Ahí está, el Tratado de París.
Es un tratado de París, bueno, ustedes saben que siempre las terminaciones de hechos o eventos bélicos terminan en terceros países. Como en esta guerra estuvieron inmiscuidos Cuba, España y Estados Unidos, tuvo que firmarse en un cuarto país, por eso se escoge Francia y la capital, París. Se firma ese día, 10 de diciembre, el Tratado de París. Usted también lo conoce cuando hablamos de hostilidad, solamente es recordar el documento. Ahí está, Tratado de Paz entre Estados Unidos y España. Fue un reparto de colonias. Los cubanos no fueron invitados y Cuba se convirtió en una propiedad yanqui. Vayan al contenido, para no detenernos tanto tiempo en él. Vayan al contenido. Cuando España dice que le cede a Estados Unidos sus propiedades, las que le quedaban, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Juan, todo eso pasa a manos ahora de Estados Unidos. Pero a España se le dan honores de guerra, se le dice que el español podía quedarse o irse de la isla, pero se le respetarían las propiedades y todo. Sin embargo, los cubanos no fueron invitados, o sea, los cubanos fueron, igual que había pasado en la capitulación, menospreciados en todo este sentido. Por lo tanto, estamos hablando de un documento imperialista, porque es un reparto de colonias. Dejamos de ser propiedad de España y pasamos a ser propiedad de los Estados Unidos. Por eso, ¿cómo se considera la guerra hispano-cubano-norteamericana? Como la primera guerra imperialista en el mundo, por este contenido y sobre todo por el resultado del Tratado de París. Creíamos que estos dos documentos, tanto la resolución conjunta como el Tratado de París, eran la base después de la enmienda Pla. Por eso quisimos, antes de llegar a la enmienda Pla, recordar estos dos documentos nada más. Ahora sí vamos a la enmienda Pla. Ahí está, 1901. Recuerden, 12 de junio de ese año 1901 se llevó a votación en la Asamblea Constituyente y allí quedó dividido los votos. Pero al final, por mayoría de votos, fue aprobada la enmienda Pla como apéndice, como anexo a esa Constitución. ¿Cuál es la idea general? Cuando ustedes valoren los 8 artículos, ahora no hay que aprenderse los 8 artículos de memoria y el orden que lleva. Hagan un análisis, como hicimos en la clase cuando trabajamos la hostilidad norteamericana, las ideas más importantes de ese documento. Pero resumiendo, para una caracterización, miren lo que pudiéramos plantear. Apéndices impuestos a la Constitución de 1901 que convierte a Cuba en una neocolonia de los Estados Unidos. Es el resumen, diríamos nosotros, la síntesis de lo que vimos ahorita, de la resolución conjunta y del Tratado de París. Esa línea continua culmina con la enmienda Pla, donde Cuba se convierte entonces en neocolonia de los Estados Unidos. Es importante entonces que ustedes valoren ese contenido con todos los elementos que tiene y por toda la prioridad. Ese es el periodo de la ocupación militar, es el documento que consideramos más importante. Después entramos, bueno, el periodo de 1902 a 1958. Ustedes conocen a ese periodo como la República Neocolonial, donde ya trabajamos todos sus postulados, vimos la parte política, los gobiernos que transitan, hablamos de los mecanismos de dominación yanqui, hablamos de las luchas populares. Pero ¿cuántos documentos no hay en esa etapa? Hay varios, pero yo quiero priorizar al menos algunos importantes, porque son representación de la época histórica. Vamos a los documentos de la etapa de la República hasta el 58, o sea, estoy incluyendo el periodo 53-58, o sea, lo que tiene que ver con el tema 5. O sea, voy a abarcar ahora tema 3, tema 4 y tema 5, porque lo vamos a agrupar en este concepto, República Neocolonial. Vamos al primero de ellos, septembrismo, 1934. Cuando yo hablo de septembrismo, recuerden que está un documento que a veces lo vemos de pronto, si sabemos rápido tenemos que decir, bueno, ese es un documento de Antonio Guitera, publicado el 1 de abril del año 34 en la revista Bohemia. No se asusten, Bohemia existía desde 1908 y ahora se publica este artículo en esa revista Bohemia. Aparece publicado ese artículo. Pero ¿por qué es tan importante el artículo septembrismo? Primero, ¿por qué septiembre? De ahí viene el nombre septembrismo. Recuerden que el derrocamiento de Machado en agosto de ese año 1933 y sobre todo a partir de Machado los gobiernos provisionales, llega al poder el gobierno de los 100 días y ese documento va referido lógicamente a todo este análisis político desde el derrocamiento de Machado hasta el momento en que queda escrito el artículo. Por lo tanto es un análisis de la realidad cubana en aquel momento de la revolución del 30. Pero hay postulados por qué señalamos a este artículo por su importancia. Vamos allí, mírenlo ahí. Artículo donde se valora la revolución del 30, este periodo que estamos analizando. Y se definen líneas fundamentales. ¿Cuáles son las líneas? La unidad ideológica, la lucha revolucionaria y el antiimperialismo.
Y creo que ahí radica la esencia del artículo. Cuando Guiteras valora el artículo, dice que el grupo, la organización que no fuera antiimperialista no podía ser revolucionaria, porque la primera condición para luchar por resolver los problemas del país era romper los vínculos con los Estados Unidos. Si no rompíamos ese vínculo, entonces no se podía hacer una revolución. Y él dice entonces, la organización, el grupo que no sea antiimperialista no puede ser revolucionario. O sea, una convicción de esa línea antiimperialista de la unidad. O sea, tres ideas fundamentales. Ustedes conocen muy bien la figura de Antonio Guiteras, ahí está el nombre. Y ustedes al conocer esta figura, ustedes la valoraron en la clase anterior. Cuántas cosas brillantes vimos de Antonio Guiteras. Y una es este artículo, que lo caracteriza por esas ideas de unidad. Recuerden que es uno de los pocos que en la Revolución del 30 hablaba de lucha armada, hablaba de lucha guerrillera, hablaba de ayuda, la ayuda de las ciudades a la lucha guerrillera. O sea, aparte de todas estas ideas, cambiar el gobierno para iniciar una revolución social y antiimperialista. Por lo tanto, es un artículo que tiene este matiz y ustedes tienen que dárselo. Siempre ha salido septembrismo en un caracterizar. Creo que más allá no se pregunte. Pero son tres ideas que ustedes tienen que tener claro a la hora de trabajar. Ese es septembrismo, un documento importante. Vamos al otro. Ahí tenemos, revolución no, zarpazo. Quizás alguien diga, bueno, ¿y la Constitución del 40? Es que ya trabajamos la Constitución del 40, no nos vamos a meter en ella. Este es un documento que yo quiero darle prioridad, porque me va a tipificar el cierre del tema 4. Revolución no zarpazo. Rápido decimos, 1952. Es la respuesta que da los jóvenes que habían salido de la llamada juventud ortodoxa, que van a devenir después en la llamada generación del centenario, la respuesta que se da en nombre de Fidel a el golpe de Estado dado por Batista el 10 de marzo. Días posteriores del golpe aparece publicado este artículo. Quizás muchos no sepan por qué se le da el nombre, por qué Fidel llama así, revolución no, zarpazo. Tienen que ver los dos términos. ¿Por qué Fidel dice que revolución no? Porque Batista cuando llegó a Colombia en horas de la madrugada, lo primero que hizo fue hacer una locución al pueblo de Cuba diciendo que él había tomado esta decisión de cambiar el gobierno porque se estaba valorando un golpe de Estado por parte del gobierno de Prío y que él se había adelantado al golpe de Estado para salvar la república. O sea, le está diciendo al pueblo cubano que él no había dado un golpe de Estado, que lo que estaba haciendo era una revolución para salvar la república. Por eso es que Fidel dice, no, revolución, tú no has hecho revolución, y ahí lo aclara en el artículo. ¿Qué dice Fidel después? Zarpazo. Ustedes saben lo que es el zarpazo. O sea, ubiquen la mano de un felino cuando va a atacar. Lo peligroso, lo dañino, lo violento que es una zarpa de un felino. Y eso es lo que dice Fidel. Batista lo que dio fue un golpe a la república. Una barbarie hizo en esta etapa de gobierno que incluso se había estabilizado la vida política del país. Ahora, ¿cuáles son las ideas del documento? Ya tienen ubicado el documento, ¿por qué el título del documento? Que a veces no llegamos a esas conclusiones. Pero ¿cuál es el contenido del documento? Vamos allí, mírenlo. Contundente denuncia a los verdaderos propósitos del cuartelazo del 10 de marzo del 52, las consecuencias que traería para Cuba y la necesidad de reiniciar la lucha. Estamos hablando de una denuncia total a ese golpe de Estado, todo lo dañino, todas las consecuencias que podría traer para Cuba. Pero cuando habla, dice, Fidel claro lo dice, hay tirano otra vez, por lo tanto tiene que haber otra vez revolución, Mellas, Tres, o sea, comienza a mencionar a jóvenes revolucionarios que en la revolución del 30 jugaron un papel importante. Y entonces, ¿qué está diciendo? Que si hay tirano otra vez, hay que reiniciar la lucha y hay que volver a enfrentar a los males de la República Neocolonial. O sea, que es un documento que tiene este matiz cuando estamos trabajando. Ese es el documento que tiene que ver directamente ya ante el golpe de Estado. Ya a partir del 53 ustedes saben, bueno, que existen varios documentos que tienen que ver con la lucha revolucionaria, con todo este desarrollo de esa generación del centenario y ya, bueno, posteriormente cómo deviene esa generación del centenario en movimiento revolucionario 26 de julio, a partir del año 1955. Ese periodo histórico ustedes conocen muchos hechos, muchos documentos. Yo solo voy a mencionar aquellos que son más representativos, recordarlo para ganar tiempo, porque el tiempo va pasando muy rápido y siempre que hablamos en estos términos hay que adelantar lo más posible. Vamos allá. Bueno, Fidel Castro, para terminar, siempre los documentos tenemos que poner el autor. La historia me absolverá, 1953, 16 de octubre.
Estoy hablando del tercer programa de lucha, cada uno en su época histórica. Este es el programa de lucha de la etapa insurreccional, 1953. ¿Por qué es tan importante el documento? Mírenlo allí, ustedes lo conocen bien, lo detallamos cuando hablamos de la etapa histórica. Recuerden la preparación para la prueba final y después la preparación para el ingreso. Cómo hemos insistido en este documento. Es un documento que en la prueba de ingreso siempre, casi siempre es de 20 puntos. Porque es un documento que tiene un contenido muy amplio que ustedes tienen que priorizar. Alegato de autodefensa devenido en programa de lucha de la etapa insurreccional. Explica los grandes problemas de la neocolonia y las medidas y las leyes para solucionarlo. Recuerden que hicimos una caracterización del documento, explicamos cada uno de estos postulados, incluso dijimos de forma general las cosas que no se pueden olvidar. Sobre todo la denuncia a los crímenes de la tiranía por parte de Fidel, al concepto de pueblo en condiciones de lucha, hablamos de la realidad de Cuba, cómo Fidel describe todo el panorama económico, político, social y sobre todo cómo solucionarlo. Propone un grupo de medidas y 5 leyes revolucionarias a aplicar. Y esto es importante porque estas leyes son las que van a resolver los grandes problemas de la tierra, de la vivienda, de la salud, de la industrialización del país. Quiere decir que estamos en presencia de un programa de lucha porque nos explica la realidad de Cuba, pero nos explica cómo solucionarla y nos da las líneas a seguir. Por eso es que hablamos de un programa de lucha. Y ustedes cuando trabajen el documento tienen que hacer también este enfoque. Esa es la historia de Max Olvera con todos sus matices. Pero hay otros documentos, miren este, que a veces no lo miramos. Manifiesto número 1 del 26 de julio. Recuerden, 8 de agosto de 1955, México. Es una carta que a veces pensamos que es un artículo, no, era una carta que Fidel escribe desde México. ¿Con qué objetivo escribe Fidel esta carta desde México? A la Dirección Nacional del 26 de julio que estaba radicando en Cuba, sobre todo en las manos de Fran País, que era la figura importante dentro de la lucha en las ciudades. ¿Para qué esta carta? Porque en esa carta Fidel va a explicar cosas muy importantes. Miren los elementos. Carta escrita desde México que se convierte en el programa de lucha del movimiento 26 de julio. No me pueden confundir los términos. Ya ahorita hablamos del programa de lucha de la etapa histórica, 53-58. Yo estoy hablando ahora de un programa de una organización. ¿Cuál es el programa del movimiento revolucionario 26 de julio? El manifiesto número 1. Usted tiene que profundizar en el contenido. ¿Qué dice ese documento? En esa carta que expone Fidel. Recuerden los elementos, ahí explica quiénes pueden integrar el movimiento, qué objetivos se persiguen, cuáles son los lineamientos, los principios que hay que cumplir en el movimiento y sobre todo el reinicio de la lucha contra la tiranía de Batista. Y una vez que se lograra el triunfo, un grupo de medidas, y ahí entonces se establece el vínculo con la historia me absolverá, porque en esta carta Fidel vuelve a insistir en aquellas medidas que había planteado en la historia me absolverá. Ese es el manifiesto número 1, por eso cuando volvemos a pantalla, cuando hablamos del documento, siempre estas dos ideas ustedes tienen que tenerlas en cuenta. Un documento que se convierte en programa de lucha. Manifiesto número 1, pero miren este, lo conocemos muy bien. Recuerden cuando trabajamos la unidad, es el documento que abrió las puertas a la unidad. Estoy hablando del 29 de agosto de 1956, también en México, y es una carta. Pero esta carta de México, recuerden que la firman 2 organizaciones, el 26 de julio a nombre de Fidel y el movimiento estudiantil, la FEU, a nombre de José Antonio Echeverría. A veces pensamos y a veces cometemos una imprecisión allí y cuando vamos a hablar de José Antonio decimos, el documento fue firmado por el 26 de julio y el directorio revolucionario. No, el directorio recuerden que es el brazo armado del movimiento estudiantil. Y es un movimiento que se había gestado en todo este periodo histórico desde finales del 55 y se había consolidado como parte de la lucha del movimiento estudiantil. Es el brazo armado del movimiento estudiantil. ¿Quiénes firman el documento? El movimiento 26 de julio y la FEU, el movimiento estudiantil, porque José Antonio Echeverría es el presidente de la FEU y a nombre de la FEU es que se firma el documento. Es un documento, como se dice allí, abre las puertas a la unidad, porque ¿qué proponen estas dos organizaciones? Unir sus fuerzas para luchar contra Batista, por métodos diferentes. Ustedes saben que el movimiento estudiantil tenía como línea la lucha en las ciudades, la lucha clandestina,
todas las acciones estas de acciones, manifestaciones, protestas y demás. Mientras que Fidel era partidario de la lucha en la sierra, sobre todo la lucha armada en la sierra. O sea, los métodos de ellos eran diferentes, pero tenían una unidad de criterio, el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Luchar contra la tiranía de Batista. Y así lo analizamos nosotros cuando valoramos. Volvemos a pantalla, ahí están Fidel Castro y José Antonio Echeverría como figuras principales de esa Carta de México. Ese es un documento que conocemos de la etapa insurreccional. Volvemos entonces a otro documento que ya conocen también, pero quiero insistir en él, porque a veces nos los preguntan y nos quedamos fuera. Y es parte de la unidad. Vamos allá. Pacto de Caracas. ¿Cuántas veces hemos hablado del Pacto de Caracas? Sin embargo, cuando llega una prueba, todo el mundo se me asusta cuando ve el Pacto de Caracas. Y es una cosa muy concreta, porque estoy hablando otra vez de unidad. Estoy hablando 20 de julio de 1958. Un documento que se firma en la emigración, Caracas, Venezuela. ¿Quiénes participan en esta firma? Varias organizaciones revolucionarias que por determinadas razones estaban en la emigración, huyendo de la represión de Batista, tratando de organizar la lucha y apoyar desde la emigración la lucha en la sierra. O sea, es un momento importante donde se unen estas fuerzas. Recuerden que ahí están representantes del movimiento 26 de julio, hay elementos de la FEU, hay elementos del movimiento de resistencia cívica. O sea, organizaciones que estaban en la emigración y firman el apoyo de ellos a la revolución. Y miren los postulados que ustedes conocen, mírenlo allí. Firmado entre las fuerzas revolucionarias que se encontraban en la emigración, con el objetivo de luchar contra Batista, crear un frente cívico, están hablando de unidad, un frente de lucha, y reconocer la dirección de Fidel Castro y el ejército rebelde. Y creo que ahí radica una de las grandes importancias del Pacto de Caracas, el reconocimiento que ellos hacen a la lucha de la sierra y de Fidel, sobre todo Fidel como el líder principal de todo este periodo. Y es un documento que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo ven como documento independiente, pero ustedes lo ven también como ejemplo de unidad. Quiere decir que es una etapa importante cuando ustedes valoran. Miren otro documento histórico, Pacto del Pedrero. Cuando hablan del Pacto del Pedrero, 1958, recuerden lo que allí se establece. Otro ejemplo de unidad. Por eso vamos más rápido ahora, porque son hechos que ustedes ya conocen por la unidad. Documento que establece la unidad entre las fuerzas revolucionarias radicadas en la zona del Escambray y hasta el logro definitivo de la victoria. Quiere decir que se está hablando de otro momento de unidad. Y miren las personalidades que firman este documento. Todo el mundo sabe que es Ernesto Guevara, pero ¿cuántos saben que también participa Faure Chomón? Y a veces decimos esta palabra, Faure Chomón, a este gran personaje del movimiento estudiantil, y no lo conocemos. Sin embargo, estamos hablando de Faure Chomón desde el 13 de marzo de 1957. ¿Quién es una de las figuras dirigentes de la toma del Palacio Presidencial? Una de ellas es Faure Chomón, uno de los dirigentes principales de esa acción. Después vimos a Faure Chomón en la emigración. Después la llegada en una expedición por Nuevita. Y desde ahí se traslada a la zona del Escambray. Lo que cuando llega al Escambray existe el segundo Frente Nacional del Escambray, que era también del directorio, pero ese segundo frente se había corrompido, había desviado sus objetivos, y esto era una de las cosas que había que resolver. Y ahora, ¿qué decide Faure Chomón cuando llega al Escambray? Crear una columna guerrillera integrada por el directorio, que ya en ese momento se llamaba 13 de marzo. Ahora llega el Che a la Escambray, y uno de los objetivos del Che en toda su decursar en esta campaña invasora era lograr la unidad en la región central, en el Escambray. Ahí está Faure Chomón, y entonces entre Faure Chomón y Ernesto Guevara firman este documento, el Pacto del Pedrero. Eliminan todos aquellos elementos negativos dentro del segundo frente del Escambray y todas las fuerzas de las villas se reúnen. Recuerden que en las villas había una dispersión de fuerza. Por el norte estaba la columna guerrillera Máximo Gómez de Félix Torres en la zona de Yaguajay. Por la zona de Santo Domingo estaba Víctor Bordón. Quiere decir que había una dispersión de fuerza, y el Pacto del Pedrero, el objetivo era unificar todo aquello, y lo logra. Y ese es el objetivo del Pacto del Pedrero. Muy importante cuando ustedes lo valoren. Pero vamos a seguir. Vamos a la revolución. Ahí está. La revolución la tenemos bastante fresca porque hemos insistido en ella. Vamos a ver cosas rápidas, documentos que no podemos olvidar. Ahí tenemos el primero, uno que ustedes conocen muy bien, la primera ley de reforma agraria.
firmada en la Comandancia de La Plata, donde se proscriben los latifundios y se le entregan las tierras a los campesinos. Fue la medida más radical en los inicios de la revolución. Hay que ir al contenido de la ley, ustedes la conocen. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la prueba de ingreso en preguntas de 20 puntos? Porque es una de las medidas más importantes en estos inicios de la revolución, porque es el gran golpe a esos grandes latifundios y sobre todo porque la tierra se le entrega al cubano, a quien la trabajaba. Y esto es una de las cosas más logradas. Es el cumplimiento de los postulados de la historia Max Olvera. Por lo tanto, es una medida que ustedes conocen. Seguimos. Primera declaración de La Habana, que a veces no la tenemos en cuenta. Hablamos de la séptima conferencia de la OEA, pero no dejamos la respuesta cubana a esa séptima conferencia de la OEA. Y ahí está, miren. Primera declaración de La Habana, 2 de septiembre de 1960. Fue la denuncia a la posición de los Estados Unidos, los gobiernos lacayos de América Latina. Recuerden la OEA, séptima conferencia de la OEA, donde Cuba es condenada, donde incluso se dice que Cuba no era parte ya del hemisferio porque tenía ideas extranjerizantes. Fue una declaración de soberanía y unidad del pueblo cubano. Recuerden, en la Plaza de la Revolución se crea la Asamblea General Nacional y allí, con representación de toda Cuba, más de 1 millón de personas, protestan, condenan esa posición de la OEA. Esa es la primera declaración, un documento que ustedes tienen que caracterizar muy bien. Pero está la segunda, mírenla aquí, ya en febrero del año 1962. La respuesta entonces a la 8ª conferencia de la OEA. Fue la expresión martiana, marxista y latinoamericana de la revolución que condenaba la posición asumida por la OEA. Recuerden que en esa 8ª conferencia nos expulsaron de la OEA porque teníamos ideas extranjerizantes, habíamos iniciado una revolución contraria a los intereses norteamericanos. Por lo tanto, Cuba no cabía en la OEA, nos expulsaron. Y a partir de aquí, ¿cómo caracterizamos a la OEA? Como un ministerio de colonias yanquis partiendo de esta idea. Las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos. Creo que eso es uno de los postulados más importantes de la segunda declaración de La Habana. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta idea. La línea se mantiene igual con todos sus postulados. Segunda declaración de La Habana. 5 puntos de Fidel. Mírenlo allí, 1962. Rápido, nos ubicamos en la crisis de octubre. Cuando yo hablo de crisis de octubre, recuerden que también se le puede decir crisis de los misiles, que es un término, o crisis del Caribe. Son 3 nombres que podemos utilizar para descaracterizar este hecho histórico. Todos conocemos esta política del gobierno de J. Kennedy contra Cuba ante la presencia de cohetes de medio alcance y todos los problemas que esto trae alrededor. Ya el hecho histórico ustedes lo conocen porque lo profundizamos cuando trabajamos el contenido de la crisis de octubre, todas sus posiciones, la posición de Cuba, de la URSS, de Estados Unidos, los resultados, todo lo que esto implicó. Pero este es un documento que está vinculado a ese hecho. ¿Y cuántas veces preguntamos el documento de Fidel, conocido como los 5 puntos, y nos quedamos así y no sabemos ubicarlo? Y es importante porque este puede ser una caracterización en la prueba, que ustedes caractericen, o puede ser parte de la respuesta que ustedes den a un hecho histórico. O sea, hay que verlo en esta función. Vamos a pantalla. ¿Cuáles son los 5 puntos? ¿Qué elementos tienen que tener en cuenta ustedes? Mírenlo ahí. Condiciones que proponía la revolución para resolver la crisis de octubre. Recuerden que son 5 ideas. Cese de los vuelos espía, la retirada de la base naval de Guantánamo, cese del bloqueo. O sea, toda una serie de ideas que de aplicarse hubiera resuelto un gran problema a la revolución cubana. Mírenlo allí. Son elementos esenciales. Los 5 puntos, las 5 condiciones que la revolución cubana proponía para solucionar el problema de la crisis. Lo que, bueno, ustedes conocen el final. La URSS, sin contar con Cuba, se entrevistó directamente con el gobierno norteamericano y ellos decidieron cómo solucionar la crisis. Retirar los cohetes de medio alcance de Cuba y Estados Unidos retiraba todos los cohetes que amenazaban a los países socialistas. O sea que Cuba fue obviada en la solución de la crisis de octubre. El país más afectado ahora queda obviado de todo el problema. Pero los 5 puntos representan la dignidad del pueblo cubano y las condiciones de lucha que tenía y cómo era exigente a la hora de solucionar estos grandes problemas. La crisis de octubre, por lo tanto, es un periodo histórico muy complicado. Ustedes tienen que profundizar en el hecho y cuando lo profundicen este documento es importante tenerlo en cuenta. Vamos a seguir porque hay otros documentos que creemos que son importantes. Miren este, 5º Congreso del Partido Comunista. Estoy hablando de un congreso histórico por toda la realidad. Recuerden que este congreso
quinto congreso del partido en el año 1997. Se le dice congreso histórico porque es un análisis de la aplicación del periodo especial en tiempo de paz, qué resultados se han tenido y tiene todas sus particularidades. Ahora, ¿qué tiene que ver el quinto congreso con el documento que yo quiero ahora hacer mención? Porque en ese congreso quedó aprobado un documento que hace una síntesis de la Revolución Cubana en toda su extensión. O sea, se analiza el problema de la unidad, de las luchas, de las personalidades que en ella han participado, incluso la revolución, los grandes logros de la Revolución Cubana. ¿Cómo se llama ese documento? Volvemos a pantalla. El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que defendemos. Ese es un título muy largo, pero está en el libro. Tengan cuidado en caracterizar. Ya esto una vez lo vimos en una prueba y trajo sus problemas porque el estudiante no se adaptó a él, no estudió o no lo vio y entonces vino el problema. Miren el título, Partido de la Unidad, ¿te lo está diciendo por parte? La historia de la unidad, desde el PRC hasta la revolución, hasta los congresos del partido, la democracia y los derechos humanos, tenemos que ir a las medidas de la revolución. Un documento que tiene esas particularidades. ¿Cómo lo vamos a resumir rápido? Ahí está. Documento aprobado en el quinto congreso del partido que realiza una síntesis del proceso revolucionario cubano, su continuidad y la necesidad de la unidad revolucionaria. Miren cuántas ideas tenemos que tener en cuenta. Eso está en su libro de texto, esas ideas tengan en cuenta. Es un documento, repito, para caracterizar en la prueba. Y ya como último documento, miren el que tenemos ahí. También en el año 1999, proclama de la Asamblea Nacional. Lo primero que yo tengo que interpretar del documento es que la Asamblea Nacional es el gobierno cubano. Por lo tanto, estoy hablando de la posición del gobierno cubano hasta un hecho determinado. ¿Cuál es el hecho? Y vamos allí, bloqueo económico. Y mírenlo ahí. Es la denuncia del gobierno cubano contra el carácter genocida del bloqueo económico de los Estados Unidos. Tan claro todo lo que significa la palabra genocida. Viene de genocidio. Y genocidio es exterminio masivo. Por lo tanto, ¿qué está denunciando el gobierno cubano? Que ese bloqueo impuesto por tantos años, por tantas décadas, afecta a la población cubana, es un genocidio, porque puede provocar la muerte de miles y miles de personas ante todas esas limitaciones económicas. Las consecuencias que trae para ello, o sea, todo esto que estamos mencionando y sobre todo en esa denuncia, cómo se violan todos los tratados internacionales del momento. Es un documento que hay que tener cuidado, que también, porque está casi al final del libro de texto, no lo vemos. Y como no lo vemos, no lo estudiamos. Entonces viene la prueba, como ha ocurrido en varias ocasiones, ha salido esta proclama de la Asamblea Nacional y no lo hemos visto. Y es un documento que me representa una etapa histórica, porque estamos hablando de la posición del gobierno cubano ante ese gran problema que tiene nuestro país, el bloqueo económico de los Estados Unidos. Esta es la representación de los documentos que queríamos trabajar. Como ven, son muchos documentos. Yo solamente he querido darles una idea rectora o algunas ideas para que ustedes entonces profundicen en ello. Repito, no son los únicos. Hay otros documentos que están vinculados a hechos o a personalidades que pudiéramos o no tomar en momentos determinados, porque creo que aquí están los priorizados. A esos que yo digo, estos no se pueden olvidar nunca porque me van a representar épocas históricas. Hasta aquí es el contenido que queríamos trabajar. Recuerden que ya con esto terminamos los contenidos metodológicos de todo este periodo. O sea, después de todo un ciclo, porque creo que con el ingreso hemos mantenido una línea desde tiempos muy amplios. Vimos todo el trabajo primero con los temas 5 y 6 para la prueba final. Después nos adentramos en 15 teleclases para la preparación del ingreso. Recuerden aquellas primeras 4 clases metodológicas que hicimos, ya un poco perfilando. Y bueno, ante esta coyuntura histórica de la pandemia que nos ha afectado, también hemos trabajado un grupo de clases, estamos hablando de 8 clases, dirigidas a este contenido, a un poco la parte metodológica. O sea, tomamos el contenido de historia, de todos los postulados, las líneas que ustedes tienen, pero sobre todo el carácter metodológico de este contenido, porque esto los va a ayudar. Yo estudio el contenido, pero ¿por qué lo estudio? ¿Cómo yo lo puedo organizar? ¿Qué líneas no me pueden faltar? Cuando yo trabajo una personalidad, un documento, un hecho que tengo que hacer, y eso creo que ha sido el objetivo nuestro en estas teleclases. Ya a partir de aquí, bueno, ya es un trabajo de ustedes individual, vamos a tener varios meses
todo lo que nos queda nos resta hasta el mes de septiembre. Ya en septiembre nos volveremos a ver las caras, sobre todo ustedes con sus maestros, que creo que eso es muy importante, que ustedes retroalimenten todo lo que han estudiado con sus maestros. Y bueno, en momentos determinados pudiéramos tener algún contacto. Si se logra todo esto, creo que el objetivo que se planteó desde un inicio es el que habíamos planteado generalmente. Por lo tanto, bueno, nos estamos despidiendo, nos volveremos a ver, estoy seguro, y entonces muchos éxitos en la prueba de ingreso.